Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Sede sapientiae, Sancte Thoma Aquinatis, omnes angeli custodes, nomine Dei Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Muy bien. Entonces, la plática al día de hoy será sobre la iglesia. La iglesia es santa y la iglesia es infalible. Así me comentó el padre Heenan que ahí estaban en su catequesis, su curso de catequesis en el tratado sobre la iglesia. Voy a seguir la presentación y exposición de Ludwig Ott, que es muy fácil seguir. No es demasiado, pero sí es de un buen nivel teológico, pero que se llama el Manual de Teología Dogmática. Ludwig Ott. ¿Okay? Está en español y está de PDF, ¿no? Es buenísimo libro de referencia, ya que es tipo lo que estudiamos en el seminario. Muy bien organizado y tiene todas las referencias a la Biblia y a los dogmas de la Iglesia, ¿no? Y al valor o la nota teológica, ¿no? Si es una sentencia definida, opinión, lo que sea, ¿no? Ahí lo indica. Bien, entonces, el primer punto es de hablar de la Iglesia como el medio de nuestra salvación, ¿ok? Entonces, en contra de los protestantes que piensan que la iglesia se funda sobre la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pero históricamente eso es imposible, ¿no? Ya que ¿cuál viene primero? ¿La iglesia o la Biblia? La iglesia. Y fundada en varias partes. Cuando San Pablo escribió a los Corintios, su primera carta, estamos hablando del año 57 más o menos, y escribe a la iglesia de los Corintios, ¿no? Esta es como la cuarta carta que había escrito. De hecho, entonces ya estaba hablando de una iglesia fundada, pero que no tenía el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, históricamente, los primeros cristianos vivían, ¿qué era la regla de fe para los primeros cristianos? Es pregunta. Y no me digan si iba. No sé si. Así que nos dice San Pablo a San Timoteo. Entonces, Timoteo 3:15. Ahí dice San Pablo que la iglesia es la columna y fundamento de la verdad. ¿Okay? Una cita muy importante. Los protestantes van a citar a la Biblia como la columna de la verdad, pero la Biblia dice que más bien es la iglesia. ¿Okay? Entonces, ¿qué son las citas bíblicas que nos da a entender? Primeramente, que tomemos en cuenta que Cristo, cuando había subido al cielo, no había fundado, no había escrito nada. ¿Okay? Lo único que había escrito tal vez fue algo así en la tierra, ¿no? En el suelo. Entonces no tenemos tal vez los mandamientos o algo así, ¿no? Pero no tenemos ningún escrito de Cristo, ¿no? Entonces, y así sube al cielo, habiéndonos dado todo para nuestra salvación. ¿Okay? Entonces, los primeros cristianos se salvaban sin tener la Biblia en la mano, ¿sí? Sin tener incluso una Biblia completa. ¿Okay? ¿Qué son las promesas que el Señor hizo con respecto a la iglesia? que las puertas del infierno no prevalecerán. Exactamente, ¿no? Ahí vemos que quiere fundar una iglesia, cuando dice en Mateo 16:16, ¿no? Que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. ¿Qué más había dicho a los apóstoles? En Lucas 10:16 les dice: el que a vosotros oye, a mí oye; el que vosotros rechaza, a mí rechaza, ¿no? Entonces ahí tenemos: y rechaza a el que me envió. ¿Okay? Entonces es una cita de tener de memoria, porque así los protestantes, ¿cómo pueden creer
que la Biblia es infalible si la iglesia no es infalible, que nos dio la Biblia, ¿no? Entonces si el Señor prometió a la iglesia esta infalibilidad, entonces en este orden dice San Agustín que no creería en la Biblia como palabra de Dios si no fuera por la iglesia, que me lo dice así. ¿Okay? ¿Y por qué? Hay tantas dificultades. Él y San Jerónimo discutían incluso en el siglo IV de cuáles fueron los libros canónicos de la Biblia. Entonces no tenemos la Biblia definitivamente aprobada hasta el año 393 en el concilio de Hipona. Entonces viene primeramente la iglesia con todo lo que necesitamos para nuestra salvación. ¿Okay? Entonces es la prédica. ¿Y cómo quería el Señor que se transmitiera la fe? Apostólicamente, ¿qué les mandó a hacer? Escribir a todas las gentes. No, más fácil. No tienes que caminar tanto. Entonces, no, de predicar a toda la gente, ¿no? Entonces, la buena nueva. ¿Y todos cumplieron con su misión de predicar? Sí. Mas no todos escribieron cartas del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, ¿y que iban predicando si no tenían el Nuevo Testamento? Cuando salieron para España, para la India, ¿no? Entonces salieron predicando la plenitud de la fe, como escuchamos hoy, del domingo pasado, el Evangelio que nos dice que muchas más cosas hizo Jesús, que no están escritas en este libro. Y si fueran escritas, llenarían todos los libros del mundo, ¿okay? Entonces, de muchos gigabytes o no sé qué. Entonces, ¿y hay citas de Jesús que no están en la Biblia? Bueno, ¿hay citas de Jesús que no están en el Evangelio? ¿Sí? Por ejemplo. En Hechos de los Apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles, donde dice. A San Pablo cuando, ¿por qué me persigues? No. Bueno, es este. Pero San Pablo cita a lo que decía Jesús, que es más bienaventurado dar que recibir. Como una frase sumamente conocida por los cristianos, pero que no está en el Evangelio, ¿no? Entonces iban predicando. Entonces la primera transmisión es oral y luego se pone una parte por escrito, ¿okay? Pero ninguna carta pretende el apóstol, el evangelista decir, eso es todo lo que hizo y dijo Jesús, eso es un catecismo de toda la fe cristiana, ¿no? Okay. Entonces, la iglesia es su plan. ¿Y qué es la iglesia en términos bíblicos? También ese punto es importantísimo para convencer a los protestantes. Porque ¿cómo van a responder al protestante que siempre dice, pues yo sigo a Cristo, ustedes siguen a la iglesia, por eso somos cristianos y ustedes son católicos romanos, ¿no? Entonces, ¿qué está mal con su argumento? Pues que... Si desocupan el cuarto abajo, ¿no? Que me avisen, ¿no? Hasta las 9. Hasta las 9. Qué bien que somos una familia, ¿no? De caritas, de amor y de calores, ¿no? Entonces, ¿qué era la pregunta? A ver. Ok, entonces, ¿qué está mal con los protestantes que... Pues, que si siguen a Cristo... Que yo honro a Cristo, ustedes honran a los santos. Yo obedezco a Cristo, ustedes al Papa. Pues que no totalmente, porque Cristo mandó en una iglesia. Sí, so, como escuchamos aquí, el que vosotros oye, a mí oye, y el que os rechaza, a mí rechaza. Pues creo que es San Agustín el que nos dice que Cristo, o bueno, él y los padres de la iglesia, que Cristo y la iglesia son la misma cosa. Exactamente. Porque eso ¿De dónde viene esa idea de San Agustín? Este concepto, que la iglesia y Cristo es... San Agustín lo decía contra los donatistas, que eran como cismáticos, herejes, pero de un lado más espiritual, según pensaba, ¿no? Entonces eran más rigoristas y ellos decían, no, nosotros seguimos a Cristo y no a la iglesia. Y decía San Agustín, es como decapitar a Cristo. Porque, ¿qué nos dice la Biblia de la iglesia? El cuerpo místico de Cristo, ¿no? Así dice San Pablo. Lo que Dios ha unido, el hombre no lo separa. ¿Ok?
Bien, entonces vamos a la página 449, donde habla de, primero, las propiedades esenciales de la Iglesia. ¿Okay? Decimos que es una, santa, católica y apostólica. ¿Okay? Vamos a ver lo que quiere decir realmente que es santa, ¿okay? Que va a permanecer hasta el fin de los tiempos. Entonces la Iglesia es indefectible, es decir, permanecerá hasta el fin del mundo como la institución fundada por Cristo para lograr la salvación. ¿Okay? Entonces eso viene del Concilio Vaticano I, y dice de ella que edificada sobre una roca subsistirá firme hasta el fin de los tiempos. El Papa León XIII, en una encíclica Satis Cognitum, dice la Iglesia de Cristo es una sola y de perpetua duración. ¿Okay? Ayuda a entender qué son los errores en contra. ¿Quién negaba eso? Porque puede haber, ¿no? En tiempos de crisis, estamos tentados a pensar que, no, pues ya no. A veces en pláticas, la Iglesia es santa, pues sí, pero a veces no sé. ¿Dónde está la santidad? ¿No? ¿Okay? Entonces, vamos a ver en qué consiste. Pero para entender las herejías, los que negaban la indefectibilidad de la Iglesia, fue impugnada por los círculos espiritualistas de la antigüedad. ¿Okay? Errores de los que eran más espirituales. ¿Okay? Eso vi también en mi universidad entre carismáticos. ¿Okay? Ellos eran tan movidos por el Espíritu Santo que no podían contenerse dentro de una iglesia jerárquica con obediencia eclesiástica. Si yo recibo direcciones directamente del Espíritu Santo, ¿cómo voy a obedecer a un obispo? ¿No? ¿Okay? Ese error es muy común. Y acuérdense cómo el Señor describió a la iglesia. ¿Okay? Entonces, ¿la describió como la sociedad de los puros y perfectos? No. Entonces, ¿qué son las parábolas o imágenes que el Señor nos da? Trigo y cizaña. Exactamente, con trigo y cizaña. Y los apóstoles se escandalizan por la cizaña. Y dicen, pues, Señor, sácala. Y dice, no, mejor dejar que ambos crezcan hasta el fin, para que no, mientras saquemos la cizaña, se saque también el trigo. Entonces el Señor describe el reino de Dios lleno de buenos y malos, ¿no? Entonces, y al final, los va a separar. Pero entre tanto, la iglesia santa tiene pecadores en su seno. Como dice el Cantar de Cantares, eres negra más hermosa. ¿Qué? Negra más hermosa. ¿Qué? Negra por nosotros, hermosa por la fe y los sacramentos. ¿Quiénes eran los montanistas? Los montanistas es una secta, como se aprende mucho del carismaticismo, ¿no? De los montanistas. Es lo que han sido exageraciones o errores. Eran tan espirituales, escuchaban pues el Señor Monte, digamos, algo así, ¿no? Se llamaba Montana. Y él hablaba en voz, en la persona de Dios Padre, ¿no? No revelaciones de parte de Dios, sino hablaba en la persona de Dios Padre. Y eran tan espirituales. De los montanistas son famosos porque estaba Tertuliano, uno de ellos. ¿Okay? Y él salió de la iglesia, vivía con este grupo, con esta secta, pero por motivos de ser tan santo que no podía así ir con los demás, ¿no? Y también del medievo Joaquín de Fiore, de los franciscanos espirituales, los cuales predecían la venida de una nueva era del Espíritu Santo, en la cual una iglesia del Espíritu, mucho más perfecta, vendría a sustituir a la iglesia de la carne que se había mundanizado. ¿Okay? Entonces era en ese tiempo de los franciscanos, saben que era un tiempo de crisis, ¿no? Que el Papa vio a la iglesia como cayendo cuando llegaron San Francisco y Santo Domingo para así levantarla de nuevo. Entonces, entre tanta corrupción, hubo los que decían que, pues ya, es Joaquín de Fiore que iba a venir
una nueva época. Esto también escuchaba mucho de los carismáticos diciendo que es como un nuevo Pentecostés. Yo creo que el primero fue suficiente, ¿no? Y durará hasta el fin de los tiempos. Santo Tomás de Aquino comenta la Suma Teológica la cuestión de la primera y segunda. ¿Qué es eso? Es la primera parte de la segunda parte. ¿Okay? Cuestión 106, artículo 4. Y ahí explica, lo cita Ott, porque él menciona ese error que estaba de sus tiempos. Y dice que no va a haber un nuevo testamento. Respondo, dice, de dos maneras pueden variar los estados del mundo, la una según la diversidad de la ley. De este modo no sucederá al estado de la ley nueva ningún otro estado. Sucedió al estado de la ley antigua, el de la ley nueva, como un estado más perfecto a otro imperfecto. Pero ningún estado de la presente vida puede ser más perfecto que el estado de la ley nueva, pues nada puede haber más cercano al fin que lo que inmediatamente introduce en el último fin. Entonces aquí cita la frase cuando el Señor dice que esta generación no pasará hasta que todo sea cumplido. Entonces se refiere a esta generación, dicen los padres de la iglesia, o sea, la nuestra, ¿okay? Desde Pentecostés hasta el fin del mundo. ¿Okay? No habrá una nueva, digamos, etapa, digamos, en este, como de algo concedido que no estaba concedido antes. ¿Okay? Está la plenitud de la fe, la plenitud de la gracia, hasta el fin de los tiempos. ¿Okay? Bien, okay. Ahí pueden leer más. Okay. Bien, también obviamente los protestantes impugnaron esta indefectibilidad. Lo escuchamos también de los mormones y otros que decían que si la iglesia era santa, pura, pero luego se corrompió, ¿okay? Por el mezclarse con el paganismo romano, se fue al cielo y regresó con José Smith, ¿no? De los mormones. ¿Okay? Pero ¿qué dijo el Señor de la indefectibilidad? ¿Qué otras citas tienen a la mente? Estaré con vosotros hasta el fin. Exactamente, ¿no? Y unos añaden todos los días, ¿no? Entonces estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. ¿Okay? Entonces, bien, las puertas del infierno no prevalecerán. Entonces, si ha corrompido la verdad, que ya no está presente en la iglesia, entonces ya no es la iglesia y el Señor mintió. ¿Okay? Entonces, bien. ¿Okay? San Agustín dice, la iglesia vacilará cuando vacile su fundamento. Pero ¿cómo va a vacilar Cristo? Mientras Cristo no vacile, tampoco vacilará la iglesia en toda la eternidad. ¿Okay? Bien. Santo Tomás contra Joaquín de Fiore, no debemos esperar un estado más perfecto en el que la gracia del Espíritu Santo se dé con más largueza de la que se da hasta ahora. ¿Okay? Otro error que noté entre amigos carismáticos, y hay dones carismáticos, ¿no? Sí existen. ¿Okay? Entonces, además, aunque existen como verdaderos dones, no hacen una persona más santa. Y es lo que escuchaba de mis amigos, compañeros de la universidad, que era un nuevo Pentecostés y que además era la espiritualidad como nueva o original, decían, de los apóstoles. Cuando tener y ejercer un don carismático no hace nadie más santo. ¿Okay? Como vemos en el Evangelio, los que se comparecerán ante el Señor diciendo, hemos hecho milagros en tu nombre, y Él les dice, no os conozco. ¿Okay? Entonces, un burro en el Antiguo Testamento profetizó, pero no por eso fue un burro más santo. ¿Okay? Entonces, bien. Ok, entonces, indefectibilidad. ¿Preguntas? Quiere decir que estará con nosotros y en su constitución esencial, ¿okay? Con una jerarquía. Entonces no puede ser, vamos a ver en la infalibilidad,
que la jerarquía es esencial de la iglesia. Porque vamos a ver que incluso la fe que profesamos, la regla próxima de la fe es el magisterio. ¿Okay? Entonces eso es importante cuando y como prefacio a esta parte de infalibilidad, que es por qué creemos o qué hace nuestra fe la fe católica. ¿Por qué creemos? ¿No? Creo que muchos lo toman por hecho, si crecen como católicos, nomás lo creen, pero ¿qué es lo que define lo que es la fe católica? Y hagan en cuenta que San Alfonso decía que este precepto grave tener de memoria o saber a lo menos la esencia de los actos de fe, esperanza y caridad. ¿Okay? Y muy importante, digo, porque en los últimos tiempos habrá muchas falsos profetas, como el Señor dice, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, con tal de saber lo que es la definición de la fe católica, pueden evitar muchos errores? ¿Okay? ¿Y qué es la esencia de la definición de fe? Lo tienen en su misal o en su devocionario. Pero, ¿qué es lo que creemos y por qué lo creemos? Creo. Sí, ok, el credo como la sustancia, como el objeto, el misterio, el simbolón de fe. Pero como en principio, alguien tiene su devocionario, su acto de fe. Pues se cree todo lo que la iglesia revela. Todas las verdades de fe. Entonces, creer todo lo que Dios ha revelado y que la iglesia me propone como revelado por Dios. ¿Okay? Entonces, hay dos aspectos, ¿no? Un aspecto divino y el aspecto eclesiástico católico, pero que están ligados, porque el que vosotros oye, a mí oye. Entonces, no creemos simplemente porque Dios lo dijo, sino porque la iglesia me confirma que Él lo ha revelado. ¿Okay? Y en el sentido preciso. ¿Okay? Podemos tomar simplemente la palabra de Dios y con eso basta. ¿Cómo que no? Es la palabra de Dios. Todo lo que ha revelado. ¿Por qué no? Sí, con eso va a estar no había tantas. Sí, divisiones. exactamente. Nomás lo han experimentado los protestantes. Y ya son más de 60,000 sectas distintas con 60,000 interpretaciones de la Biblia. Hay un punto ahí también de que se puede interpretar la Biblia, o sea, la Biblia ni es inteligible sin la tradición que le precede. ¿Y por qué? El Antiguo Testamento, la versión original en hebreo, no tiene vocales. Es como así escribían. Por eso no sabemos, si leen autores de hace 100 años, a veces usan Jehová, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, y es la cuestión si es Jehová o si es Yahweh. Entonces, tenemos nomás los consonantes. Y como nadie pronunciaba el santísimo nombre de Dios, menos el sumo sacerdote del Santo Santorum, no sabemos, ¿no? Entonces en versiones posteriores ponen vocales, pero ya según la tradición oral. Entonces ni la Biblia existe sin una interpretación viva y oral de cómo se lee, ¿no? Entonces, pero eso es importante, que no simplemente que Dios lo reveló, sino que la iglesia me lo propone. Por eso se llama fe divina y católica. ¿Okay? Entonces es importante porque cuando tratamos de revelaciones privadas, nunca llegan a ser parte de la fe católica. ¿Okay? Puede ser una repetición, puede ser de la misma fe católica, pero menos que sea propuesta para nuestra creencia por la iglesia, no es de la fe católica. ¿Okay? Y además, como vimos en el primer Concilio Vaticano, que la fe católica está todo
revelada. ¿Okay? Entonces no hay nada más de revelar que ya queda completa, aunque la precisión o sea, el precisar y entender más detalladamente de lo que significa, si se lleva a cabo con el desarrollo teológico, digamos. Pero a veces Ott cita algo que es una opinión, o que está en la Biblia, pero que la Iglesia no ha definido en el sentido preciso todavía. De modo que no se puede negar, pero todavía no es un dogma. ¿Okay? Pero es importante, porque lo que no debemos entender o pensar como revelaciones privadas es que si Dios lo dijo, pues lo creo, igual como creo lo que leo de mi catecismo. ¿Okay? Entonces solo puede ser una repetición de ella, y además la fe que se pone en una revelación privada es una fe humana. ¿Okay? Por eso no es herejía negar incluso las revelaciones de la Virgen en Fátima. ¿Okay? Entonces, cuando la Iglesia la eleva hasta ser como una fiesta litúrgica y acompañada con tantos milagros públicos, sería, Antonio Roy Marín dice que puede ser una fe, como una cierta fe eclesiástica, pero no llega a ser fe divina y católica. ¿Okay? De modo que no es herejía negarlo y que no confundamos, ¿okay? Porque si lo confundimos somos como los mormones que tienen la Biblia y otro libro, ¿no? Entonces que creen que también es Dios, ¿okay? Toda la fe católica está revelada y lo demás puede ser más una repetición, un nuevo insight de cómo explicarla, ¿ok? Bien. Bien, y la realidad efectiva de la infalibilidad, ¿ok? Que definió la Iglesia en el primer Concilio Vaticano, que el romano pontífice, cuando habla ex cátedra, posee aquella infalibilidad con que el Divino Salvador quiso que estuviera dotada su Iglesia, cuando definiera algo en materia de fe y costumbres. ¿Okay? Por ejemplo, padre, Sí. digamos que la suma teológica en su momento fue o se consideró revelación privada en su momento. La Suma Teológica es simplemente una obra teológica, ¿no? De Santo Tomás de Aquino. Sin nada revelada. Y obras teológicas la Iglesia aprueba o censura o corrige, ¿no? Entonces, de errores, pues unos dicen que lo que dice de la Inmaculada Concepción, si se entiende como parece, que está equivocado, es la Iglesia por fin que juzga. Y eso es bueno, pues regresemos a este punto entonces de que no seguimos la Biblia sola, tampoco seguimos simplemente la tradición sola. ¿Quién hace ese experimento? Los ortodoxos dicen, sí, no, pero tenemos también los concilios ecuménicos, tenemos la tradición litúrgica de los padres de la Iglesia, ya con eso basta, porque la fe no cambia, está toda la antigüedad. Entonces, ¿qué piensan? ¿Qué dice la gente? No, ¿por qué no? ¿Cómo? También se reveló. Ok, entonces para decirlo, digamos que tenemos las escrituras y incluso mi copia de Denzinger, de Ott, ya tengo todas las definiciones eclesiásticas, los padres de la Iglesia. No necesito un magisterio, porque ya tengo la tradición y la Biblia a la mano, ya está. Estás. No, igual. Entonces, ¿qué faltaría? Igual decir yo que un jefe. ¿Sí? ¿Y un jefe para qué en cuanto a la fe? Es una iglesia viva. Es una iglesia viva. ¿Y por qué tiene que ser viva? Incluso en materias de la fe. Porque tiene que juzgar de errores nuevos, ¿no? Entonces, y aplicar los mismos principios revelados a nuevas situaciones. Entonces, la Biblia habla de clonear a un ser humano. Está prohibido, está explícito. Por fin necesitamos que la Iglesia busque, ¿no? Aplicando los principios a la tradición, también a nuevos asuntos. ¿Okay? Entonces,
Por eso es la regla próxima de la fe, o uno mismo incluso me dijo, ¿no? Aunque perdiéramos los libros de la antigüedad, la promesa no fallecería. ¿Okay? Sería bastante raro la situación, pero de que, sin embargo, la promesa de Cristo es que hasta el fin de los tiempos, ¿no? Estará con nosotros. ¿Okay? Yeah. Ahorita que salió el tema de la suma teológica, ¿cómo es? Bueno, no sé, es un ejemplo específico, pero no sé si ha pasado más veces. En el caso de la Inmaculada Concepción, o sea, ¿cómo es que de Santo Tomás de Aquino, que él dijo, no puede ser, la Virgen no fue inmaculada, llega a ser un dogma de la Iglesia? O sea, Sí. No es tanto una negación, Santo Tomás expone los principios correctos. Tomen en cuenta que hubo, y es difícil de interpretar exactamente lo que quería decir, por la cuestión de la concepción, que hasta fines del siglo XIX, a ver qué dirán los biólogos, pero me acuerdo de haber leído que no sabían qué contribuía la mujer a la concepción. O sea, la palabra semen quiere decir semilla, porque es la semilla. Entonces, ¿es un ser humano? Tal cual. Nadie quiere decir eso. Entonces, ¿cuándo llega a ser un ser humano? Por eso Santo Tomás habla de, pues después de 3 meses. Los que promueven el aborto a veces abusan de estas citas. Incluso Santo Tomás de Aquino hablaba de una tardanza, demora en que fuera un hombre. Sí, porque si empezamos nomás con la semilla, pues hasta que crezca será algo capaz de recibir un alma humana, ¿okay? Pero ya es como a fines del siglo XIX, ¿no? Que ya, sí, también la mujer contribuye, así, el huevo, y así se concibe, ¿no? Desde el principio tenemos todo el conjunto biológico, ¿no? que somos, ¿no? Okay. Entonces, en parte es por eso, y en parte es la necesidad de que Cristo sea redentor de todos los hombres. Y cómo es posible, y el error, de hecho, es de Scotus, ¿no? a quien al franciscano, a quien atribuimos el dogma, pero su teología decía que María fue concebida sin pecado original como la nueva Eva, predestinada así, irrespectivamente de la encarnación o de la pasión de Cristo. Entonces, el dogma dice que es por los previstos méritos de Cristo que María fue conservada sin pecado. Entonces, los principios son más bien expuestos por Santo Tomás de Aquino, aunque entonces luego es una cuestión de la interpretación del texto, de qué quiere decir que luego instantáneamente un orden esencial o un orden cronológico. ¿Okay? Entonces, porque sí es redimida, pero nunca habiendo contraído actualmente el pecado original. ¿Okay? Por eso habla de Cristo, de Dios, mi Salvador, ¿no? Dice en el Magnificat, ¿no? Entonces habla de que ha hecho cosas grandes para mí. ¿Okay? ¿Más preguntas? Ok, pero de las revelaciones privadas, acuérdense, la fe católica completa, ¿okay? Es lo que nos une en la fe, la misma fe. Toda revelación privada es nomás de fe humana, de nuestra parte, y las juzgamos. ¿Okay? Por fin la Iglesia juzga, como juzga de los más sabios teólogos de la Iglesia. Es solo ella que tiene el don de infalibilidad, ¿okay? De ese discernimiento infalible. Entonces no es simplemente, Dios lo dijo a tal persona, no. Entonces si es la fe católica es lo que la Iglesia me propone como revelado por Dios en ese tiempo apostólico. ¿Okay? Las palabras del Señor, que muchas más cosas tengo que deciros, se aplica a esta edad apostólica, porque sigue la revelación, llegando a los apóstoles hasta la muerte de San Juan, ¿no? Que todavía en la isla de Patmos está recibiendo revelaciones. ¿Okay?
Ok, la infalibilidad de la Iglesia. Entonces, ¿qué nos dijo ahí al Concilio Vaticano I? ¿Qué son las condiciones, otra vez, para que el Papa hable infalible? Y puede ser el Papa o puede ser también la Iglesia en un concilio ecuménico, ¿okay? Que solo existe si está en unión con el Papa. ¿Okay? Ejemplos de más común es la forma de la Iglesia en un concilio ecuménico, ¿no? Entonces, menos común es el Papa hablando solo. ¿Okay? Bien, entonces, ¿qué son las condiciones? ¿Qué dice? Está definiendo algo. Hablando ex cathedra. ¿Okay? Quiere decir, así con su suprema autoridad. ¿Okay? Y definiendo ¿qué? Fe y moral, ¿no? Fe y moral. Lo que ha de ser creído o mantenido definitivamente. La música de majestuosa definición. ¿Okay? Bien, entonces, lo que ha de ser mantenido definitivamente. ¿Okay? Entonces ya ven que no es cualquier frase del Papa. ¿Okay? Entonces, no tiene una catedral en el avión. ¿Okay? Entonces, o sea, podría hablar del avión, tal vez, o por Twitter, no sé. Está limitado a los medios, pero podría tuitear un dogma de fe, pero lo ven por ejemplo, en tiempos recientes, pueden leer los casos más obvios de la Inmaculada Concepción, Ineffabilis Deus, de Pío IX, o de Pío XII, de Munificentissimus Deus, de la Asunción de María. Pero igual Juan Pablo II, en en Evangelium Vitae, llega un punto cuando dice, y yo, como sucesor de San Pedro y Pablo, cuando escuchan este lenguaje, está hablando no de su opinión, ¿no? Sino como filósofo polaco, ¿no? Entonces yo como sucesor de San Pedro, defino que siempre es intrínsecamente malo matar directamente a la vida inocente y que esta doctrina ha de ser mantenida por todos los fieles. ¿Okay? Cuando escuchan ese lenguaje, ya saben que es una definición. ¿Okay? Tenemos ejemplos de, ¿saben ustedes? De un ejemplo del Papa hablando de la fe, incluso de la fe, pero no de una manera infalible. Como en sermones o homilías. En sermones o homilías. Tenemos el ejemplo famoso de Juan 22, ¿okay? Siglo XIV, el Papa Juan 22 estaba predicando en sus homilías que las almas de los justos ya muertos en el Señor, en gracia, todavía no ven al Señor hasta que tengan su cuerpo resucitado en el último día. ¿Qué tal les suena? Entonces era un error. Unos le acusaban de herejía y los teólogos hicieron su labor de corregirlo. ¿Okay? Entonces comprobaron que eso está incorrecto, lo presentaron al Papa. Antes de morir renunció a su sentencia y el siguiente Papa definió lo contrario. ¿Okay? Entonces pueden ver en la Enciclopedia Católica el caso de Juan 22, siglo XIV. Y entonces hay ejemplos de papas equivocados, incluso en materia de fe, hablando de ella, ¿okay? Pero no estaba definiendo, no estaba hablando como de ex cátedra, ¿okay? Y no estaba obligando a los demás que profesaran tal doctrina. ¿Okay? Y obviamente puede haber más casos hoy en día, desde tiempos realmente de Pío XII, porque dio muchos
sermones, instrucciones por el radio, ¿no? Entonces los radiomensajes de Pío XII son numerosísimos, como no tenemos de Benedicto XII, ¿no? Entonces hoy en día puede haber muchos pronunciamientos o palabras de un papa que no sean con todas estas notas. Y era un temor del primer concilio Vaticano que se malinterpretara esta definición de infalibilidad, de modo que tomaran al Papa como oráculo de Dios. ¿Okay? Todo lo que diga, o como no lo puse, si el Papa no va al baño, tienes que esperar. ¿Okay? Yo voy al baño cuando el Papa va al baño. ¿Okay? Ya está. No puede ser más católico que el Papa y él va al baño. ¿Okay? No tiene nada que ver. ¿Okay? Si vemos la larga historia de la Iglesia, ¿okay? Entonces la gente no estaba escuchando tanto o no tenía un medio, digamos, para comunicarse tan fácilmente con todo el mundo, que no está mal, pero hay que distinguir con más cautela, ¿ok? ¿Bien? Preguntas. Una pregunta, por ejemplo, cuando un papa prohíbe alguna cierta actividad, como en una bula de prohibición, por ejemplo, y la prohíbe bajo pena de excomunión, ¿eso puede entrar dentro de una definición sobre moral? Sí, hay detalles a veces difíciles de discernir, dado el largo curso de los siglos y la manera de hablar de cada papa en cada época. Entonces hay excomuniones. La excomunión puede ser no infalible, sino simplemente una pena o castigo disciplinario. Pero con eso porque hace poco un amigo... Pero vamos a ver si tiene algo que ver con la moral. Hay más de investigar, ¿no? Como la del toreo, ¿no? Esa yo no sabía de eso y me... Pudo haber sido por una cuestión de escándalo o cómo se hacía en aquel tiempo. Entonces, pero si vemos que hubo disciplinas o vigentes, luego vencidas o contrarias, ok, nos da a entender que era más una cuestión disciplinaria, una referencia moral tal vez, pero es a veces difícil de sacar todas las notas precisas ¿no? Bien. El lenguaje en el momento de la canonización sonaría que está haciendo unas declaraciones, cátedra. Sí. Entonces, vamos a ver lo que dice. Muy buena pregunta de canonizaciones. Menciona aquí lo que muchos no saben, que en cuanto al objeto de la infalibilidad, dice, el objeto primario de la infalibilidad son las verdades formalmente reveladas de la fe y la moral cristiana. Y luego los objetos secundarios pueden ser conclusiones teológicas, pueden ser hechos históricos, pueden ser verdades de la razón, pueden ser también disciplinas. ¿Okay? Cuando decimos que la Iglesia es santa, normalmente los teólogos dicen que no solamente en su fe, sino también en los sacramentos, porque hay otras condenaciones de Trento y de Autorem Fidei de Pío VI o VII contra los jansenistas, que decían que los sacramentos y las ceremonias litúrgicas incitan más a la impiedad que a la piedad. Pero ahí está un principio. Decir que los ritos que la Iglesia nos manda observar sean malos es en contra de la santidad de la Iglesia. ¿Okay? Es más que simplemente un dogma. Entonces también ahí entramos en los detalles, les voy a dar una referencia para todos los estudios ahí, pero de disciplinas universales y obligatorias. ¿Okay? También serían infalibles. Leyes litúrgicas obligatorias y universales también. ¿Okay? De modo que decir, sea lo que sea la crítica de ceremonias inventadas, entonces nadie puede decir que son intrínsecamente malas, ¿okay? Sin caer en un error que niega implícitamente la santidad de la Iglesia. ¿Okay? Tristemente es una postura que adoptaron la fraternidad de San Pío X,
lo escuché muchas veces, está escrito por Monseñor Fele. Era un debate en aquel tiempo de Monseñor Lefebvre en el seminario, y yo digo, tristemente concluyeron, dicen que la misa nueva es intrínsecamente mala. ¿Qué, cómo? Entonces, es intrínsecamente mala y viene de la Iglesia Santa, ¿qué? Entonces, la Iglesia no es santa, ¿qué? Entonces, y no es un argumento nada bien hecho, porque dice, pues falta lo que debe de haber. Pues según cuál rito, ¿dónde están los dogmas de lo que tiene que contener un rito de la Iglesia, menos que la materia y la forma, ¿no? Y el ministro? Entonces dice, no, el ofertorio expresa menos el sentido del sacrificio. Bien, okay, es una justa crítica en mi opinión. La gente puede pensar menos que la misa sea el sacrificio de Cristo, pero hay ritos que no tienen un ofertorio tan explícito, o sea, en silencio. El nuestro es el rito galicano que influyó en el rito romano, entonces por eso con mucho cuidado de no errar. Pero entonces normalmente mencionan canonizaciones porque sí usan el lenguaje y ahí van a distinguir en el largo proceso, porque no hubo un proceso de canonizar santos formalmente. Era más por simplemente el testimonio de Dios a través de la fe de la gente, ¿no? Y normalmente la Iglesia confiaba en eso para decir, esperemos 100 años, a ver si sigue el culto a tal persona, pasadas las generaciones que vivieron con él y que tal vez estaban apegados por razones emocionales, ¿no? Entonces, pero el lenguaje, si piden milagros, eso puede ser parte del argumento, se confirman milagros, y el lenguaje es colendus est, que ha de ser venerado y honrado. Entonces, beatificación no es infalible porque permite culto a tal persona, pero una canonización, si usan el lenguaje así, lo exige de nosotros. La Iglesia Santa nos puede mandar a rendir honor a lo que no es santo, pero es inconveniente. No es un dogma, pero el Papa Benedicto XIV, que trabajó mucho en eso, digo que parece muy seguro la sentencia. Entonces, ¿qué garantiza que la persona está en el cielo? Yo digo, si omiten el proceso de milagros y lo hacen nomás al azar, si lo usa de una forma infalible, garantiza que alcanzó el cielo y no estamos honrando a un réprobo, pero que sea la persona que Dios quiere glorificar para nuestros tiempos. Eso no solo está garantizado por los milagros, en mi opinión. Bien, ¿y qué más menciona? Hechos históricos que presuponen dogmas. Por ejemplo, el hecho de que el Papa sea el Papa, ¿es infalible? Okay. Entonces, ¿estás segura de que el Papa Pío IX fuera Papa? ¿Como dogmáticamente segura? ¿Certeza absoluta o 99%? Porque unos le acusaron de ser tal vez más liberal, unos desmienten esa historia, pero pues, unos dicen que era tal vez un poco ingenuo en su trato con los enemigos de la Iglesia, y unos lo sospechaban tal vez, no, creo que no es cierto, pero he leído eso. Entonces, si solo estamos 99% seguros de que, ¿cómo se llamaba? Con M, Pío IX, que Pío IX fuera Papa Pío IX, solo estamos 99% seguros del dogma que definió. Entonces, por eso mencionan que el hecho de que la persona que reconocemos como Papa sea el Papa es también un hecho dogmático. Porque el dogma solo es como la cadena está tan fuerte como su parte más débil. Entonces, si no estamos 100% seguros que sea el Papa. Pero ahora vamos a esta parte, que ya están pensando. Si un Papa puede perder su papado, si puede caer en herejía. ¿Okay? En el tratado aquí, ¿qué más?
Pero acuérdense, así lo probamos al protestante, ¿ok? Antes de ir a obras teológicas y ¿no? Que no reconocen el que a vosotros oyen y oyen. ¿Eso te escandaliza, hermano protestante? Lo dijo Jesús, ¿no? No dijo el que te ve, me ve a mí. Porque igual cuando dijo a San Pedro, creo que es Lucas 22, ¿quién tiene su Biblia? 22, 19. Creo que es 19. Pero sí es ¿Quién quiere 22. ver? 22, 19. Dice, he rogado por ti, Simón, para que no desfallezca tu fe, y una vez que te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Ahora bien, ¿es un cumplido? Si digo, Carlos, ya me voy, tú serás mi representante, y cuando ya hayas tenido una conversión, puedes dar mi clase. ¿No? Y así reaccionó San Pedro también, diciendo que qué conversión, que ya te sigo, Señor, hasta la muerte. Entonces pero ¿qué prometió el Señor? Que tu fe no desfallecerá, ¿okay? Porque yo he rogado para que no desfallezca. Pero una vez que te hayas convertido, o sea, necesitas una conversión, ¿no? Moral, eso no está garantizada por ser papa, ¿okay? O confirma a tus hermanos, ¿no? Bien. De hecho, hoy estaba leyendo un exégesis de la resurrección y me gustó mucho cómo, bueno, San Juan, que es el que narra que Magdalena llegó y les dijo y que salieron corriendo pues San Pedro y el discípulo amado, y por más que el discípulo amado, que todos sabemos que era Juan, que bueno, era más ágil y salió corriendo, y Sí, en el más Evangelio joven. dice que llegó el primero al sepulcro. Tal vez Sin San Pedro embargo, ya era de 40 años. Sí. ¿no? Sí, pasó. pero que llegó San Juan primero al sepulcro, y a pesar de la negación de Pedro y a pesar de su abandono, que no sabían si el Señor había resucitado o no, respetó su autoridad de Sí. Pedro sobre los apóstoles, y Pedro fue el primero. Así es, San Juan llega primero por tener más caridad, ser más fiel, ¿no? Pero deja que San Pedro pase primero, ¿no? Por su autoridad. ¿Qué dijo el Señor también de los fariseos, no? Que por ser hipócritas no debemos hacerles caso. Hagan lo que dicen, no imiten. Exactamente, ¿no? Porque ocupan la cátedra de Moisés, entonces tienen autoridad que viene de Dios. Por eso tenemos que distinguir, ¿no? Si es un mandato injusto, no hacemos caso, pero si es un mandato justo de una persona injusta, entonces seguimos, porque este mandato viene de Dios en ese sentido, ¿no? ¿Verdad? Como sabe la mujer, ¿no? Que la que obedece no se equivoca, ¿no? ¡Qué consuelo! ¡Qué consuelo! Palabra de Dios. Justamente ese punto era... Se ríen las solteras, pero sabrán un día, sabrán. Lo preguntaron. sobre la conexión con esa infalibilidad de la iglesia y la obediencia. Ahorita que lo mencionó como si es un mandato justo, incluso si viene de alguien no justo, se obedece. Pero hoy en día hay mucha confusión sobre qué tanto se tiene que obedecer. Sí. O sea, no se reconoce También como- viendo el lenguaje, primeramente, ¿no? Es un mandato. ¿Okay? Nuestro rector, que reina digamos, por la fuerza de su humildad y amabilidad, porque lo queremos tanto. A veces los otros padres americanos, él no es americano, no lo entendían porque quería expresar una cosa de forma indirecta, ¿entiendes? Pero no me dijiste que lo hiciera, ¿en qué nos quedamos, no? Entonces, pero igual, de una ley, el principio que nos da San Alfonso es que somos libres si no consta que haya un precepto que nos obliga. Seguimos libres hasta que sea cierto, ¿no? Seguro que haya un precepto que nos obligue, ¿no? El ejemplo que da es que si es cerca de medianoche, pero ya se acabó la batería del celular y ya no tenemos relojes, y es medianoche de viernes o 11:50 de jueves.
porque tienes todavía tocino que estás comiendo. No sé, ¿no? Entonces, eres libre hasta de comer hasta que sea más cierto que sea después de medianoche, ¿no? Entonces, pero si es viernes y es ya sábado, porque ya se lo da la microondas, es tocino y es cuaresma. Entonces, lo que consta es que estás obligado a observar la ley de abstinencia hasta que sea más seguro que no obligue, ¿no? Entonces, depende de... Okay. Entonces, viendo primero el lenguaje. Y dicho todo eso de cuando no sea infalible, no por eso carece de autoridad, ¿okay? Entonces, el mejor libro con todas las distinciones que no tenemos tiempo de exponer detalladamente viene de este autor, Arnoldo Xavier de Silveira. Hizo el estudio más profundo de 136 autores. ¿Okay? Desde surge la cuestión de la infalibilidad, la autoridad del Papa, si puede ser hereje, qué pasaría con el gran cisma occidental, porque históricamente hubo 3 clamantes al papado al mismo tiempo. Y un concilio se reunió para decir, quítense todos, por favor, para que elijamos uno en común, porque ese es un... Santa Catalina de Siena y San Vicente de Ferrer no estaban de acuerdo sobre quién era el Papa, ambos santos, ambos con dones carismáticos y proféticos, ¿no? Entonces, pero no estaban de acuerdo sobre quién fuera el Papa, o el de Aviñón, el de Roma. ¿Okay? Entonces, bien, entonces es el siglo XIV de Torquemada, luego Bellarmino, contra los reformadores. Pero bueno, ese señor hizo un estudio de 136 autores, ¿okay? Y sobre la cuestión, la hipótesis teológica de un papa hereje, ¿okay? Entonces, es sumamente humilde en su conclusión, sabe su lugar, porque nomás hizo un resumen. Y hablando con los que están en este debate mucho, dicen que no hay un mejor libro de resumido de lo que hizo Javier de Silveira, ¿no? ¿Okay? Y da nomás las opiniones, no da la conclusión, porque vamos a ver que la Iglesia nunca definió que fuera la opinión correcta, y así se queda a nivel de opinión. ¿Okay? Eso es importante. Entonces, él no finge dar una opinión definitiva. Se discutió en el primer Concilio Vaticano, obviamente, cuando surgió esta cuestión de infalibilidad, y el Papa, el Concilio dijo, unos dieron ejemplos de que parece que Papa fulano de tal era hereje, y otro Papa dieron su lista, Bellarmino ya va por la lista defendiéndolos en general, y concluye diciendo que esperemos en la providencia de Dios que no lo permitiría. Pero si lo permitiría, nos daría medios para solucionar el problema. Pero van a ver que ninguna solución convence totalmente. Todos tienen sus carencias, digamos. ¿Okay? Pero que son básicamente, en cuanto a la cuestión histórica, ¿okay? Han habido, o a lo menos, porque es un debate si el Papa Honorio, pero toma esos dos casos de un sentido común de la Iglesia, ¿okay? Si fuera posible. Y van a ver lo que concluye Bellarmino, es que sí es posible. ¿Okay? Él dice sí, que su opinión personal es que Dios no permitiría que el regalo por tu fe es tanto personal como para confirmar a los hermanos. Pero luego admite que eso no es la opinión común, que la opinión más común es que sí podría ser. Y de lo que ha surgido en el largo curso de la vida de la Iglesia, el caso de Papa Honorio y el caso de, menciona aquí otro Papa. Entonces, Papa Honorio escribió en el tiempo de la herejía monotelita,
de los que decían que el Señor tenía una sola voluntad, ¿okay? Que se regía porque niega su plena humanidad, ¿okay? Tiene alma humana, mente humana, voluntad humana, por eso dice, hágase tu voluntad y no la mía, ¿okay? Entonces, como tenía mente y voluntad divina, ¿okay? Entonces, bien, entonces por haber escrito al emperador de Constantinopla, que podía utilizar una fórmula un poco ambigua para que no se enojaran y de no tener tanta lucha política en su reino. Fue una carta privada, que unos discuten también la historicidad y contenido y todo. Pero generalmente lo que tenemos como cierto es que un concilio, después de él, quiso condenarlo como hereje. ¿Okay? Entonces que el sentido común de la Iglesia en ese momento, siglo VII, quiso condenar al Papa, creo que ya muerto, como hereje. ¿Okay? El Papa que aprobó el concilio, para que fuera ratificado y válido, cambió el lenguaje, porque pueden ver que su lenguaje es ambiguo. ¿Okay? Podemos hablar de la una voluntad que tenía el Señor, porque moralmente nunca estaban en contradicción, ¿no? Entonces, de unidad moral en vez de metafísica, ¿okay? Entonces, sí, pero aún hablando así, el Papa también dijo, no, pues no que fue hereje, sino que fomentó herejía y debe de ser condenado, de todos modos. Y creo que 2 siglos después, el Papa, al ser elegido, tuvo que condenar los errores de su predecesor Honorio. Entonces, es un ejemplo histórico de que la Iglesia piensa que un Papa había caído en herejía, aunque técnicamente no. Fue una carta privada ambigua, pero un futuro Papa lo condenó por haber fomentado herejía y con un juramento papal, ¿no? Al tomar el papado en contra de ese mal ejemplo, por casi 2 siglos, si no me equivoco. ¿Okay? Un ejemplo histórico. Ya les mencioné de Juan 22, el otro es Honorio. Pero ¿en qué consiste esa condena? Entonces la condena era creo que fue excomulgado, y de estar excomulgado, aunque no sea infalible, tiene su fuerza jurídica. De modo que si uno no es miembro de la Iglesia, no podemos rezar por él públicamente con las oraciones de la Iglesia. Aunque claro que rezamos por los herejes, los paganos, como escucharon en Viernes Santo, pero de formalmente aplicar los méritos, ¿no? De la Iglesia, de la misa a tal persona, si está fuera de la Iglesia, no. Solo podemos rezar por su conversión. Y las leyes han variado un poquito en esa disciplina, pero tiene la fuerza de que no está recibiendo las gracias de la Iglesia, ¿no? Ya de muerto, ¿no? Padre, históricamente existe alguna... Y condenaron su ejemplo, ¿no? ¿Alguna situación donde un papa haya hablado ex cátedra en términos de fe y de moral y que después, con el transcurrir del tiempo, de los años, haya hablado otro papa, también ex cátedra en términos de fe y de moral, y que haya contravenido lo que se dijo anteriormente? No, y esto es la prueba de nuestra fe, ¿no? Que a pesar de papas malos y de escándalos morales, tenemos uno que probablemente fue asesinado por el esposo de la mujer con quien se encontró. Entonces unos cuantos, no muchos, pero escandalosos. Pero igual de tan políticamente divididos que uno sacó al otro de su ataúd para condenarlo y quemar la bula que había escrito, pero sobre cuestiones disciplinarias, ¿no? Porque con todos los estados papales también a veces surgían más así divisiones políticas, aunque claro que era bueno tener más propiedad para defenderse, etcétera, ¿no? Pero no, entonces en cuanto hablando, y ese es el punto, porque si fuera así, ¿sabes qué? Para ver si fue infalible, tengo que averiguar que está de acuerdo con la tradición católica.
Luego, ¿qué es la regla de la fe? Uno dirá, pues, la tradición. Cuando los teólogos dicen, es la iglesia. Y en orden epistemológico, o sea, de conocer, o sea, ahora la regla de la fe es mi conciencia. ¿Okay? Y regresamos a este punto, que la regla de la fe católica es el magisterio. No es porque yo he averiguado. Y a veces hay gente que conversa a veces, ¿no? Entonces que nunca digan que son católicos porque están de acuerdo con lo que dice la Iglesia Católica. Es una sumisión del intelecto. ¿Okay? Entonces, condenada es la sentencia liberal de que cada hombre es libre de abrazar la religión que, guiada por la luz de la razón, tuviere por verdadera. Suena normal, ¿no? Condenada al liberalismo. Entonces la conciencia no supera la verdad y la verdad se revela por la iglesia, ¿no? Entonces que confirma al que vosotros oye. El orden apologético es que Cristo vino, hizo milagros, comprobando su doctrina. Su doctrina incluye que la iglesia es infalible, al que vosotros oyen y oye. Y entonces la iglesia en torno confirma lo que sea su palabra, ¿no? Pero, entonces su sustento es apologético. ¿cómo? En su sustento es apologético. Sí, entonces la regla de nuestra fe por fin es el magisterio. ¿Okay? Entonces, hablando infalible. Si decimos que no, y es un experimento que unos han hecho, pero nos quedamos luego como los ortodoxos, que dicen, no, yo no veo eso en los escritos de San Gregorio Nacianceno, que es un debate, hubo debates entre los padres, entonces habrá futuros concilios, entonces, ¿quién los ratifica, quién define? ¿Okay? Entonces, ese es el punto, ¿no? Entonces, la opinión más común, teológicamente es más lógica, es decir, que si el Papa cae en herejía, deja de ser Papa. ¿Por qué? Un hereje no es miembro de la Iglesia. ¿Qué es lo que nos separa de la Iglesia? Herejía, cisma y excomunión. ¿Okay? Es decir, miembros visibles. Eso es de Pío XII, Mystici Corporis. ¿Okay? Entonces, la fe y los sacramentos, la unión con la jerarquía. ¿Okay? Las tres notas esenciales. Sin una de ellas, ¿qué somos? ¿Okay? No, yo tengo la fe, yo tengo los sacramentos. ¿Okay? Pero, por fin, ¿cómo vas a perseverar en la fe sin un magisterio? ¿Okay? Aunque los miembros de ello no sean muy buenos en aquel tiempo, sin embargo, se necesitan definiciones dogmáticas para nuevas circunstancias, ¿no? Y además, es una cuestión de obediencia también, ¿no? De pertenecer. No somos la iglesia invisible, ¿okay? Sin jerarquía, como estamos unidos, ¿ok? Padre, Más que la fe. ¿en qué momento se determina un cisma? ¿Cómo? ¿En qué momento se determina un cisma? O sea, ¿cómo saber cuándo se está en Sí. cisma o no en cisma? Este autor va por todos esos detalles. Si un papa puede ser hereje, si puede ser cismático, y por qué lo discutieron, y nomás repite lo que dijeron los teólogos. No tiene una conclusión, es nomás opina que tal vez tal opinión sea más segura, pero no es para él decidir nada de eso, ¿no? Y la cuestión de cisma es de rehusar obediencia al Papa y unión con los miembros unidos con él. ¿Okay? De una manera más definitiva, ¿okay? No porque tal orden me parece mala, aunque sea una desobediencia grave, no llega a ser cisma, sin llegar a ser casi un principio de rechazar su autoridad práctica. ¿Okay? Entonces, sí, entonces así. Entonces, la Iglesia en cuanto a, aunque habló de las consagraciones de Monsignor Lefebvre como un acto cismático, y teológicamente me parece correcto, porque consagrar a otros obispos toca la mera fundación de la jerarquía. Pero de aplicar la pena a decir, tú eres por ende un cismático porque vas a su misa. No.
no sigue necesariamente, porque vas a su misa. En Honolulu, en Hawái, intentaron excomulgar a unos que fueron confirmados ahí en su capilla, ¿no? de ellos. Y el cardenal Ratzinger intervino y dijo que no puedes excomulgarlos como cismáticos. Ellos fueron confirmados ahí porque querían a la confirmación según la forma tradicional, que usted, señor obispo, no provee, entonces es su culpa. Entonces, como tal vez fueron de desobediencia, Dios será los jueces, pero cismático no simplemente por un acto de desobediencia. ¿Okay? Igual con sus sacerdotes, muchos obispos dicen que no, pues yo estoy aquí porque no veo una opción ahora que me hace posible predicar la fe en su integridad y conservar la tradición así, en tales o tales circunstancias. Entonces no es necesariamente un cismático por estar en desobediencia o irregular. ¿Okay? Entonces eso. Bien, entonces... Sí. Es que ahorita que estaba hablando también de eso, un poquito más abajo de nivel, no del Papa, obispos, que pudieran en estos tiempos igual que sean más permisivos de lo normal. O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, en un documento oficial dan muchos permisos y uno se agarra de ahí para decir, pues estoy bien? O sea, este tipo de cosas es... ¿Dónde está el discernimiento entonces? Si es un obispo, si tiene Sí, entonces, aunque el magisterio es la regla próxima, no puede inventar algo nuevo. Entonces, y tenemos muchas cosas, muchas verdades definidas en muchas disciplinas. Entonces, la interpretación de que se puede dar la comunión a los que viven en adulterio contradice la ley actual. Eso es lo que dije en mi primer sermón cuando salió, de que pues que él interprete lo que quiere decir. Entiendo que parece así, pero la ley está clara. Entonces no se puede deshacer una ley por una frase ambigua, ¿no? Entonces la ley sigue vigente, que podemos citar directamente del derecho canónico, de la interpretación de textos canónicos del mismo Vaticano, y basado en lo que definió el Papa en Veritatis Splendor, ¿no? De que ninguna circunstancia puede ser que un acto intrínsecamente malo sea bueno. ¿Okay? Entonces, ya que me voy mañana, voy a tener unos 5 minutos más. Sí. Bueno, entonces, pero es lógico, ¿no? Que si el Papa fuera hereje, hablando en términos generales, ¿no? Entonces, si un Papa fuera hereje, dejaría de ser Papa. ¿Por qué? Si no es un miembro de la Iglesia, pues como puede ser su cabeza. ¿Okay? Es lógico, teológicamente tiene. Pero hay detalles. Ahora, ¿cómo saber que es hereje y cómo quitarlo? Porque ningún acto, lo que fue condenado, lo que pasó con el gran cisma occidental y el concilio de... ¿Cuál fue? Que entonces, por fin, los tres flamantes aceptaron resignarse, ¿no? Y dejar al papado. Al que era el verdadero papa, entonces renunció voluntariamente. ¿Y se puede? Y sí, claro, hay muchos ejemplos históricos. Y después fue un papa que ratificó ese concilio. Pero luego surgió la herejía, luego condenada, de conciliarismo, que dice que un concilio está por encima del Papa. Esa es herejía. Entonces, un concilio, entonces, quedan las tesis, vamos a lo práctico. ¿Cómo determinar que el Papa sea hereje? ¿Puede ser por la forma también en que fue elegido, padre? Históricamente, San Alfonso, hay casos de dudar de cómo fue elegido un papa. La forma en que se llevó a cabo el concilio, ¿puede ser inválida? Más bien el cónclave. El cónclave. Sí hay, con el gran cisma occidental, hubo debate sobre eso, ¿no? De cómo fue elegido, por quién, por la mayoría. Esas leyes de quién lo elige ha variado también. O sea, bueno.
Entonces, y consta si un papa, pero luego San Alfonso dice que si después, aunque lo tomó como Vigilio, parece que casi a fuerzas, por la fuerza del imperial, aunque lo toma injustamente, si se queda después, aceptado por la Iglesia, se queda como papa. Eso es de San Alfonso. Y es como de, ¿no? Como de presidente, ¿no? Como, ¿cuántos protestaron? No es mi presidente. Como 3 semanas de marchas, no. Dudas de las elecciones que, ¿no? hemos tenido en nuestro país aquí. Pero por fin se tranquilizó y se aceptó como presidente, ¿no? Y le dije que 4 personas, o yo soy el número X, ¿no? No. ¿Y por qué? Okay, aquí vamos a lo difícil de esta tesis. Decir, ok, ¿cómo confirmar que sea hereje? Dijo una herejía, ok, pero normalmente hay un proceso. Llamamos la atención, ¿sabes lo que dijiste? ¿No? Me acuerdo de uno que era nuestro director de este apostolado de Provida, y dando un anuncio a la misa de 7 de la mañana, dijo que tenemos que luchar para establecer una cultura de muerte. Pues, ¿qué le pasó? Estaba muy cansado, siempre habla de la cultura de la vida, de la muerte, y se confundió. ¿Okay? Entonces, pero es interesante porque la tradición canónica habla de uno puede ser sospecho de hereje, no solamente por sus palabras, sino por sus acciones también, y por su falta de actuar. Y ese es el caso que da San Bruno ante un papa que no condenó simplemente lo que era la investidura de dar al príncipe el poder de elegir los obispos, ¿no? Entonces, en principio es herético, aunque el papa quiere delegarlo, eso puede ser, pero entonces el siguiente papa no condenó eso para no tener más lucha con los príncipes. Y San Bruno dijo, si no lo condena, entonces no le seguimos. Porque ya será sospecha de aceptar la herejía por su silencio cobarde. ¿Okay? Entonces, él da, otra vez, es nomás la tradición católica teológica, no es de Silvera tal cual, es nomás un resumen de lo que han dicho los santos, doctores, teólogos ilustres. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿cómo confirmar que sea hereje? Y luego, ¿cómo deponerlo? Ya que la sede primera no se juzga por nadie, ¿no? Si fuera por un concilio, pero como es un concilio, si el Papa no lo ratifica. ¿Qué tal si Alemania y Francia se reúnen, pero España e Inglaterra no? ¿Vale? Ok, decimos los cardenales. Ser cardenal no es de origen apostólico, eso es una disciplina después. Entonces no en sí tienen un oficio magisterial. Aunque siendo los consejeros del Papa, unos opinan pues que los cardenales lo averigüen y que nos lo digan. Pero ¿cuántos cardenales? Y si no están de acuerdo entonces por fin llegamos al hecho de que no se solucionó, es por el hecho de que no puede ser quedarse como un juicio privado, ¿no? De que yo creo que para mí no es mi favor. Entonces, ¿cómo hacer este juicio de que sobre herejía, cuando sinceramente hablando pocos saben precisamente qué son dogmas de la fe? ¿Okay? Unos dirán, creo que este mismo Silvera, que vive todavía, quiere seguir en elaborando su obra, porque muchos dicen, pero si fuera una herejía notoria y conocida por todos, obvia, tal vez ya con eso, pero nos quedamos con el problema práctico de que herejes normalmente no son humildes, ¿no? Y si dicen, no me entendieron bien y ustedes están equivocados y no hay una solución limpia, digamos, ¿no? Entonces
Y lo que tenemos que evitar es un subjetivismo de que tu tía abuela es capaz de ya hacer juicios sobre herejía distinta de un error teológico, de si uno es pertenaz, etc., ¿no? Entonces, por eso es complicado. Nomás quería darles las opiniones. Entonces, por ende, unos como Cayetano, Suárez, dicen que no, ha de haber también un pronunciamiento de parte de la Iglesia, que no será oficial sin el Papa, ese está al punto de su argumento, pero algo que dice a la gente, hemos averiguado que sí es hereje, le hemos llamado la atención, persiste en su error y lo anunciamos a ustedes para que sepan, ¿no? Y tal vez nomás sigue un caos, y además añado que aunque esta opinión fuera la cierta, no autoriza a nadie a asumir las responsabilidades por su querer, ¿no? Entonces, o sea, digamos que soy sacerdote de tal diócesis en los Estados Unidos y tal obispo es un hereje. Entonces yo me voy a ser obispo. Entonces, eso no sigue, ¿ok? Pero la gente necesita obispo. También en la diócesis, ¿sabes qué? Yo soy el obispo de toda la Florida. Y si otro sacerdote dice, no, yo soy el obispo de... ¿okay? Luego somos protestantes, entonces que evitemos ambos errores también, ¿ok? Entonces, sin la autoridad, hasta los dogmas no son conocibles, digamos, en el sentido formal, de ser definidos tal cual por el que vosotros oye, a mí oye, ¿no? Bien, interesante. ¿Pueden dormir esta noche? Tranquilos. Acuérdense, lo que nos une es la fe católica común. Sea lo que sea su opinión de una revelación privada. Somos una familia católica, con la misma fe, una siempre. Sí, Padre, muy bien. Bien, hacemos. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Benedizione in Beata Maria, sempre Virgine, Sancti Iosef, et Omnium Sanctorum, benedictionem potentius, Patris et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, manet semper. Amen.